Bien, pues vamos a dar inicio. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Seminarios de Investigación del Centro de Investigaciones en Óptica. Hoy nos complace contar con la presencia del doctor Víctor Hugo Hernández González, investigador de la institución vecina de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Antes de dar inicio, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Realizó la maestría en biofísica y neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en neurobiología en la Universidad de Padua, Italia. Llevó a cabo estancias postdoctorales en el Instituto Veneto de Medicina Molecular Italia y en el Hospital Universitario de la Universidad de Göttingen, Alemania. Se desarrolló como investigador del Bernstein Focus Neurotechnology en el Instituto Max Planck de Medicina Experimental y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Göttingen. Actualmente es investigador de tiempo completo de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, donde funge como responsable del Laboratorio de Neurociencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor, bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y una disculpa por el retraso, pero hubo que cambiar de computadora. Una de las preguntas constantes que tenemos los que estamos interesados en las neurociencias y en la neurología en general, en el estudio del cerebro, es ¿por qué le pasa al paciente lo que le pasa? ¿De dónde vienen sus síntomas? ¿Y qué podemos hacer con ellos, con los pacientes para mejorar su calidad de vida o, si fuera posible, para curarlos? Lo que ustedes ven acá es un cuadro muy representativo precisamente para quienes nos dedicamos a la neurología. Este señor era Charcot y el cuadro se llama La lección clínica en la Salpêtrière. Nosotros consideramos a este el primer departamento de neurología clínica científica en el mundo, allá en París. Y probablemente los nombres no les digan mucho, pero bueno, este señor se llamaba Charcot. Hay enfermedades que llevan su nombre, ¿no? Hay muchos otros por ahí. Este se llamaba Marie, que también hay enfermedades que llevan su nombre. Babinski, hay un signo muy característico en la clínica en neurología que se llama Babinski. Y por ahí dice la leyenda que no salió en la foto, pero en la pintura, pero Freud andaba también por ahí de metiche en algún momento. Entonces, lo que está haciendo Charcot en este cuadro es dando una clase acerca de una cosa que ya no se usa, pues, pero que en aquellos tiempos era importante, que era el estudio de la histeria, ¿no? Y entonces estaba hablando de la histeria, de los síntomas, de cómo curarla, de su origen, etcétera. Nosotros en particular nos ocupamos de un tipo de enfermedades neurodegenerativas denominadas leucodistrofias. Las leucodistrofias se deben al daño en la mielina. La mielina, probablemente lo sepan, es una cubierta aislante en los axones, que son los cables que transducen el impulso eléctrico en las neuronas, y tiene un aislante. Ese aislante es grasa fundamentalmente, ¿no? Y está hecho por membrana de otro grupo de células denominadas oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que sirven precisamente, como ustedes ven aquí, para hacer mucho más rápida la conducción, pero no solo, sino para que esta conducción sea eficiente. Cuando la mielina se destruye, esta conducción se ve dañada y las neuronas degeneran y mueren. Entonces es muy importante para la transmisión, y las enfermedades que afectan en conjunto, es una familia muy, muy grande de enfermedades que afectan a la sustancia blanca, que así se denomina toda la parte de los axones con su mielina, se les llama leucodistrofias. Lo que vemos en la clínica son estas cosas. Esta es una imagen de resonancia magnética. Lo que ven ustedes aquí en blanco, pues es precisamente el daño en la sustancia blanca de este paciente en particular. Aquí se ve más y aquí se ve también esto, ¿no? Esto debería de verse grisecito, muy parecido a lo que se ve acá en un paciente sano, si lo queremos decir aquí, pero estos pacientes va degenerando esto y da síntomas que pueden llegar a ser muy graves o incluso mortales. Muchos de los pacientes que sufren de estas enfermedades desafortunadamente fallecen. El tipo de leucodistrofia clásico, el más común y del que probablemente hayan ustedes oído hablar, es la esclerosis múltiple, pero hay muchas otras tipos de leucodistrofias.
Y nosotros nos enfocamos en un tipo particular de leucodistrofias denominadas tubulinopatías. Lo que ustedes ven acá es una imagen muy bonita que hizo precisamente Carla Jaramillo, en donde lo que ustedes ven acá es una célula y todos estos filamentos verdes que ustedes ven acá son el citoesqueleto de esa célula, el esqueleto de esa célula denominado microtúbulos. Y esos microtúbulos, hay varios tipos, pero en particular estos están hechos de una proteína llamada tubulina. Los microtúbulos entonces son estructuras en las que se van uniendo dos tipos especiales de tubulina, dos tipos particulares, que son la tubulina alfa y la tubulina beta, se van uniendo y van formando una estructura tubular, ¿no? Y esta estructura y esta unión de las tubulinas en esta parte es muy activa, es decir, los microtúbulos pueden crecer o decrecer y eso permite un montón de funciones, funciones como la multiplicación celular, funciones como el crecimiento, las células pueden crecer y retraerse de manera activa todo el tiempo, establecer contactos con otras neuronas y además sirven como vías de tren, ¿no? Muchas proteínas viajan acá, caminan, utilizan los microtúbulos como las carreteras por donde pueden viajar a lo largo de las células. Entonces, estas estructuras son muy importantes, como ustedes podrán ver. Cuando alguna de estas proteínas, la alfa o la beta, tienen una mutación, lo que sucede es que estos microtúbulos cambian su conducta, se vuelven más rígidos, pueden polimerizarse más, es decir, crecer más o tener dificultades para crecer, en fin, pueden sufrir muchas modificaciones. Parte de ellos es de lo que hacemos en nuestro grupo y eso da lugar, en este caso en particular, a la degeneración de la mielina, y la degeneración de la mielina, como ustedes saben, pues les acabo de platicar, da lugar también a procesos neurodegenerativos. Este es un esquemita en donde que trata de mostrar muy gráficamente la proteína, la tubulina, ¿no? Si nosotros desenredáramos alguna de estas dos, que son pelotitas, y las desenredamos, estas son algunas de las mutaciones que se han encontrado en los pacientes que sufren de este tipo de enfermedades denominadas tubulinopatías. Y una de ellas específicamente se llama hipomielinización con atrofia de los ganglios basales y la denominamos fundamentalmente HABC. HABC. ¿Ok? Y entonces, de ahora en adelante le voy a llamar así HABC para ahorrarnos tiempo. Y en esta enfermedad, lo que sucede es que la mutación se encuentra en la tubulina de tipo beta, que es la que les mostré hace un momento. Estas enfermedades son de origen congénito, los niños nacen con la mutación, son mutaciones espontáneas, es decir, por lo menos hasta el momento no tenemos datos de que, no sabemos que en la familia haya otros pacientes que hayan heredado el gen mutado a estos niños. Parece ser una mutación espontánea y son devastadoras, ¿no? La enfermedad aparece muy pronto, cuando los niños empiezan con su desarrollo motor, ¿no? De estos bebitos, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a levantarse, a sostener la cabeza, etcétera, lo que los padres ven es que empiezan a perder esas habilidades, les llamamos hitos del desarrollo motor en neurología. Entonces, empiezan a perder estas características y su sistema nervioso degenera de manera muy rápida, produciendo, algunos de los síntomas son malformaciones cerebrales, ¿no? Estas son evidencias clínicas, discapacidades motoras y sensoriales, epilepsia, en fin, entre otros que iremos platicando a continuación. Esta, no se ve muy claro, pero esta es nuestra primera paciente. Nosotros describimos el primer paciente en México con esta enfermedad, eso está publicado. Entonces, esta es nuestra niña, nuestra primera paciente. Desde entonces hemos encontrado algunos pacientes más y otros que se parecen, pero resultó que no eran tubulinopatías, sino eran otras enfermedades de las cuales estamos estudiando. Esta niña la hemos seguido durante varios años. Estas son una imagen de resonancia magnética a los 5 años y esta es a los 11 años. Y lo que sabemos o confirmamos es que es un proceso neurodegenerativo progresivo, ¿no? Esta niña desafortunadamente ha estado a punto de fallecer muchas veces. Afortunadamente los cuidados de la familia y médicos pues han estado al nivel, pero ella está en una etapa muy delicada del desarrollo
neurológico, de su patología. Entonces, lo que les muestro aquí es simplemente cómo a través de los años, esta cosa que ustedes ven en azul se llama cuerpo calloso, y es una zona muy rica en axones, probablemente la más rica en nuestro cerebro, en esos axones de las neuronas, y que sirve para comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Las vías descendentes, es decir, lo que va de la corteza cerebral hacia abajo, y las vías ascendentes, que es lo que va del resto del cuerpo hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral, pasan por ahí en su mayoría. Ellos tienen una degeneración, como es sustancia blanca, una degeneración muy severa en esta estructura, y con los años se va haciendo cada vez más delgadita, más delgadita, más delgadita, y bueno, eso representa muchos problemas. Entonces nosotros empezamos a estudiar, la doctora Alejandra López hizo todo el análisis de estos cambios en esta pequeñita, y uno de los aspectos fundamentales cuando queremos estudiar las enfermedades es poder tener acceso a un modelo de estudio, porque evidentemente, pues un paciente no es alguien a quien le podamos abrir el cerebro o abrir el cráneo y tomar una muestra de cerebro y ver qué le está pasando, ¿no? Entonces, contar con un modelo animal es muy importante. Resulta que hay un animalito que se llama Tayeb, ¿no? Y ese animalito Tayeb, ese nombre lo recibe porque es un acrónimo de sus síntomas: temblor, ataxia, inmovilidad, epilepsia y parálisis. Ataxia quiere decir que falta de coordinación, eso quiere decir esa palabra, ¿no? Y en los pacientes, digamos, por ejemplo, como vamos a ver ahorita, la marcha atáxica es la típica marcha de borrachito, ¿no? Cuando un borracho camina, tiene una marcha atáxica, así le llamamos, y eso es porque el alcohol está alterando las vías motoras y no le permite, motoras y del equilibrio, y no le permite caminar de manera correcta. Entonces, estos niños tienen problemas de ataxia, comienzan con problemas en la coordinación, comienzan a temblar, en fin, esos son uno de los primeros síntomas. Así que parecía que este animalito que descubrieron en Puebla, en el laboratorio del doctor José Ramón Eguíbar, podía parecerse clínicamente a lo que presentan estos pacientes. Desde ya la década de los 90 del siglo pasado, de lo que se dieron cuenta era de que este animal tenía problemas precisamente en la mielina. Miren, este es un axón sano, y esta cosa oscura que ustedes ven acá es precisamente el aislante de mielina en un nervio sano. Pero estos animalitos lo tienen más delgadito que es evidente, y con el tiempo va degenerando y se va haciendo más delgadito y como más aguado, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes que se parece a los calcetines de la chimoltrufia, ¿no? Se van haciendo como calcetín viejo, así la mielina, toda aguada, cuando debe ser compacta, muy rígida, y muchas capas encimadas, como se ve acá. Entonces ellos dijeron, bueno, pues entonces resulta que este animalito está enfermo de la mielina, y entonces es un modelo de desmielinización. Cuando llegamos nosotros les dijimos, a mí se me hace que ese animal no es un mutante de mielina, sino un mutante de tubulina, se parece mucho a los pacientes, y además, asomándonos a la microscopía electrónica, no sé si lo aprecien desde allá, pero cada uno de estos puntitos oscuros que se ven acá son microtúbulos. Las células que mielinizan, que forman la mielina en estos animalitos y en estas personas, tienen una abundancia de microtúbulos que no es normal. Este es el primer cerebro humano a partir de un paciente, de una donación cadavérica, en el que exploraron eso, y tiene exactamente las mismas características. Estas bolitas son las mismas que nosotros encontramos en el animal. Entonces sí parece que sea un modelo para el estudio de estas enfermedades. Lo que ven ustedes acá es una pasarela en donde estudiamos la marcha de los animalitos. Entonces se pone, en realidad lo que están viendo ustedes es una plataforma con un vidrio, ¿no?, que florece, la estamos viendo el animal desde abajo, digamos, y entonces lo hacemos caminar por ahí. Lo que vieron por acá, pues es un animal sano que camina la plataforma sin ningún problema. Esta prueba se le llama catwalk. Y cuando analizamos la marcha del animalito enfermo, mírenlo cómo camina. Eso es una marcha táxica, ¿no? Y además, si lo ponemos quieto, tiembla, ¿no? Eventualmente, con el paso del tiempo, este animal va a caer en periodos de inmovilidad y de hipertonía muscular muy severa, igualito que con los pacientes. Vieron que la paciente estaba toda contraída, ¿sí? Bueno, es una hipertonía severa.
y causa mucho daño al sistema motor, al sistema muscular, a las articulaciones, a los huesos. Entonces, bueno, esa marcha es la marcha táxica, típica de estos animales o de esta patología, y entonces fuimos a ver si de veras tenía una mutación. Entonces, con una estudiante de maestría, Ángeles Garduño, se puso a estudiar las características genéticas de este animal y efectivamente encontró que tenía una mutación en la tubulina, específicamente un cambio de aminoácidos en la posición 302 de la proteína. Con un colaborador en el Instituto Pasteur en Uruguay, pues empezamos a hacer los modelos moleculares tratando de entender qué estaba haciendo esa mutación con la proteína, qué cosas le cambiaban. Y en esta historia seguimos. Entonces, pues este animal es el modelo para estudiar HBC. Hay dos cosas aquí importantes que decir. La mutación en este animal apareció de manera semejante a como apareció en los pacientes, ¿no? Apareció de manera espontánea. Tenían una colonia de ratas ahí en el Instituto de Fisiología en Puebla y de repente detectaron una camada de ratitas que no era normal. Temblaba y se comportaba medio raro. Y pues tuvieron la curiosidad de no decir, pues estas están enfermitas y las sacrificamos para que no vayan a enfermar a las demás, sino que las aislaron y las empezaron a estudiar y gracias a eso nosotros la encontramos. Y la segunda es que es el único modelo animal en el mundo para estudiar esta enfermedad y bueno, nosotros tenemos la fortuna de contar con él. Cuando nos asomamos para ver si tenía más características semejantes a las de los pacientes, que no se pueden ver clínicamente, hicimos algunas resonancias magnéticas de estos animalitos. Esta columna son animales sanos que utilizamos como control y esta columna el animal enfermo. Para esto nos ayudó el doctor Arturo González aquí en la división. En esta resonancia, lo que ustedes ven en esta rayita negra es precisamente el cuerpo calloso del que les hablé hace rato, ¿no? Y cuando nosotros vemos al animal enfermo, pues prácticamente no tiene, lo tiene totalmente borrado, está desaparecido, va degenerando también con el tiempo. Y además, igual que los pacientes, hay una degeneración del sistema nervioso que implica un crecimiento de los ventrículos. Este es el sistema ventricular que está creciendo, a eso le llamamos hidrocefalia ex vacuo, va ocupando el espacio que el sistema nervioso degenerado ocupa. Y si ustedes recuerdan, dijimos que los pacientes tenían atrofia del cerebelo, ¿no? Pues nos asomamos al cerebelo, otra vez, animales sanos, animales enfermos, y aquí tenemos un recuadro que nos muestra, si ustedes ven aquí esta cosita negra que parece como una col, ¿no? Las hojitas de la col, pues es precisamente la sustancia blanca del cerebelo normal. En este animal ya no hay, está totalmente degenerada o está degenerando. Entonces, sí es el modelo para el estudio de esta enfermedad. Estas imágenes simplemente muestran cómo estos animales van perdiendo la mielina. Esta es una tinción para ver mielina, esta es la tinción para ver los nervios. Cuando lo sobreponemos es evidente que la mielina está cubriendo pues la mayoría de los nervios. En cambio en el animal enfermo pues no hay mielina y los nervios están sin cubierta, están pelones y pues hay un error en la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Lo mismo pasa en esta otra estructura, esto es el cerebelo, esta me gusta mucho porque ven, estas son dos de mis células favoritas del sistema nervioso, se llaman células de Purkinje, son muy bonitas y muy interesantes, pero para lo que nos importa en este momento es que todas las fibras de la sustancia blanca del cerebelo están cubiertas por mielina, pero en los enfermos no. También tienen atrofia de los ganglios basales. Los ganglios basales son estos, en realidad se deberían llamar núcleos, estas estructuras que utilizan nuestro sistema motor para comunicar la corteza motora con el resto del cuerpo, ¿no? Modulan la actividad motora. Para que ustedes me entiendan, los pacientes con Parkinson y con algunas otras enfermedades, pero los pacientes con Parkinson tienen daño en los ganglios basales, ¿no? Estos pacientes pues también lo tienen y este animal también lo tiene. Estas estructuras se llaman estriosomas, son conjuntos de axones que vienen y van a la corteza cerebral y estos animalitos pues no, también los tienen atróficos. Entonces, es definitivo, es claro, y ya lo publicamos, que este animal es el modelo ideal natural, porque han creado otros por ingeniería genética, pero el nuestro tiene una mutación eh, digamos, innata
que no tenemos que hacer nada con él, sino que semeja a la enfermedad de manera natural. Entonces, gracias a la posibilidad de contar con este animal, empezamos a hacer algunos estudios eh, en los cuales nos ayudó el doctor Ramón Carriles, y con un estudiante de doctorado que ya se graduó, empezamos a hacer estudios con microscopía no lineal. Esta microscopía no lineal nos permitió algunas ventajas. Tiene la propiedad de poder ver algunas proteínas de manera específica, y para nuestra suerte es posible con esta técnica ver tubulina, que es precisamente la proteína que está enferma en estos pacientes. Y segundo, nos permite también ver tejido vivo, sin tener que hacer las modificaciones que tenemos que hacer para mostrar en las imágenes que vieron hace un momento, sino que el tejido simplemente lo recogemos del animal, lo preservamos, lo mantenemos vivo mediante algunos procedimientos muy particulares y lo podemos ver al microscopio. Así que eso que estamos viendo son células vivas y en tiempo real. Y estas son algunas imágenes que también ya publicamos de estas estructuras. Lo que vemos arriba es el animal sano, no hay señal porque pues, las células no están enfermas, pero en el animal enfermo sí hay mucha señal, ¿no? Aquí se ven en esta gráfica de intensidades de la señal. Hay muchas células que están acumulando estos microtúbulos de manera patológica. Esta es otra imagen en donde correlacionamos con la fluorescencia la misma estructura que vimos viva, luego la preparamos y la vamos y la vemos, y pues es evidente que corresponde y que no hay mielina y que hay mucho daño en las células. Esto lo estamos haciendo en colaboración con la doctora Piazza, de aquí del CIO, perdón, ya está, y con Milvia Lata, que ya se tituló haciendo parte de este proyecto. El cerebelo pues también presenta las mismas características, de tal manera que podemos ver y proponer esta técnica como una técnica muy valiosa porque las células otra vez están vivas, ¿no? Y podemos estar viendo en vivo, en células vivas, sin ninguna modificación, cómo está procediendo el daño. Una característica que es común en los estudios de neurología es que cuando los médicos vemos que el cerebro está dañado, pues ya se dañó el cerebro y pues qué puede haber peor que dañar el cerebro, ¿no? Pero cuando empezamos a estudiar a estos pacientes dijimos, bueno, pues sí está dañado, no hay mucho que hacer, pero vamos a ver qué sí podemos hacer con el paciente, porque no estudiamos, hasta ese momento no habían estudiado otros daños secundarios a esta enfermedad, como por ejemplo los déficits sensoriales. En la clínica se utilizan unas pruebas que se llaman potenciales evocados somatosensoriales. Eso quiere decir que uno estimula un nervio a través de la piel o incluso puede penetrar un poco el tejido y registra la actividad en el cerebro de la estimulación de ese nervio, ¿no? Y de esa manera uno puede saber que también está funcionando el nervio y llevando la información hacia el cerebro. Entonces, estos específicamente son del nervio mediano, un nervio del miembro superior, y del nervio tibial, un miembro inferior. En negro ven un trazo como referencia, un trazo de un paciente sano, y lo que ustedes ven es que en los pacientes tienen la señal es muy plana, las amplitudes son muy pequeñas y las ondas aparecen con mucho retraso. De hecho, en el nervio tibial, pues no hay señal, ¿no? Hay daño neurosensorial. También en la rata tenemos el mismo daño. Esto que ven ustedes aquí son aparición de señales espurias y con mucho retraso, entonces podemos estudiar las características electrofisiológicas de estos pacientes y correlacionarlas con lo que hacemos en el laboratorio. Estos son potenciales también evocados visuales, lo mismo, tienen una amplitud muy reducida y están muy retardados. También tienen daño visual. Estamos tratando de entender exactamente cómo procede cómo evoluciona este daño con un estudiante de maestría, Leonardo, que ha trabajado en este tipo. Estas son las señales que recolectamos en la rata. Y bueno, pues esto es un trabajo en curso. También presentan un déficit auditivo. Este es potenciales auditivos de la paciente. Como verán, 40, 60 dB de estímulo
y el oído no responde, esta paciente está sorda. Lo que pasa es que como no habla, pues nunca se enteraron de que estaba sorda y de que tiene déficit sensorial y de que tiene déficit visual, ¿no? Y lo que vemos, pues, es que aparecen nada más estos dos piquitos ya a una intensidad muy alta, 80 dB. En la clínica, un paciente que solo detecta sonidos a 80 dB está sordo, prácticamente, ¿no? Entonces, esta niña, pues, nada más tiene estas dos ondas cuando debería de verse un trazado como esto. Lo mismo observamos en el animal, ¿no? Las ondas son muy distintas, hay muchos problemas en la coordinación y se retrasan conforme la vía auditiva penetra desde el oído externo hacia el cerebro. Entonces, conforme va entrando la señal al cerebro y subiendo la corteza cerebral, pues esta señal se va dañando y se va deteriorando. Esta imagen rápidamente nada más es para demostrar cómo en los animales hay estructuras, esto se llama colículo inferior, ¿no? Y este colículo inferior es parte de las zonas de relevo de la vía auditiva, pues los animalitos lo tienen muy degenerado, está prácticamente también borrado, y eso es lo que explicaría por qué los pacientes se pierde la señal cuando esta entra al cerebro, y lo mismo pasa en los animales. Bueno, entonces, ya tenemos estas observaciones clínicas y patológicas, histopatológicas en el animal y en los pacientes. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer por los pacientes o qué podríamos hacer con los pacientes? La doctora Alejandra López, que coordina junto conmigo el Laboratorio de Neurociencias aquí en la división, ha trabajado, tiene mucha experiencia en procesos de neurogénesis. Resulta que, como dicen los clásicos, en los albores de este siglo, un investigador que probablemente les suene el apellido, Arturo Álvarez Buya, ¿no? Eh, Enfoquémonos nada más en Arturo, ¿no? En todas las familias hay negritos en el arroz. Su papá fue un fisiólogo muy famoso en México, ¿no? Mis maestros lo llamaban Don Ramón, un fisiólogo español que llegó aquí a México y hizo muchas cosas por la fisiología mexicana. Bueno, pues su hijo Arturo, y recalco, su hijo Arturo, pues siguió la buena tradición de su papá y él empezó a estudiar los procesos de neurogénesis adulta. Esta cosa ya se sabía, ustedes saben, por ejemplo, que los canaritos y todas estas aves canoras, pues hay épocas en el año en que cantan y otras épocas en las que no cantan, y eso se debe a procesos de neurogénesis en su cerebro, que generan nuevas neuronas. Pero el dogma era que el cerebro del adulto, sobre todo de los vertebrados que llamamos superiores, pues no tiene esa capacidad. Lo que Arturo y otras personas demostraron es que hay regiones en el cerebro de los animales adultos que son capaces de tener actividad neurogénica, es decir, que están especializadas en producir nuevas neuronas, ¿no? Eso se los muestro en esta imagen acá. Este es un corte de un cerebrito, en este caso de un ratón. Y esas dos zonas específicas son la zona subventricular y el hipocampo. Hoy sabemos que hay muchas otras zonas ya, se han descrito otras zonas del cerebro que son capaces de producir nuevas neuronas. Entonces, en esta región tenemos células madre, las células madre neurales, parecidas a las que han escuchado en otros sitios, que son células totipotenciales, es decir, se pueden reproducir y pueden dar lugar a todas las células que existen en el sistema nervioso, tanto neuronas como células de la glía, por ejemplo, los astrocitos o los oligodendrocitos, que son estas células que platicamos que forman la mielina. Entonces, lo que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Nuestros animalitos estarán presentando esa zona neurogénica activa? ¿Será posible que la enfermedad afecte la zona neurogénica en estos animales? Porque también ya hay datos de que en algunos procesos patológicos del cerebro, ¿no?, esta zona neurogénica se activa, ¿no? Los humanos, aparentemente, también tenemos esta zona neurogénica, y en procesos como lo que se llama ictus, los accidentes vasculares cerebrales, hay muchos, ¿no? Pero digamos, ese es el típico. Esta zona se activa y puede generar nuevas células, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso pasará en nuestros animalitos? Y la respuesta es sí. Este es un animal sano. Lo que ustedes ven es precisamente esta región, ¿no?,
Y esta cadenita así de células formaditas una tras otra como soldaditos, son las células madre neurales, las ven en blanco, ¿no? Entonces es una línea y a partir de ella, bueno, pues eventualmente se pueden producir nuevas neuronas. Lo que sucedió y lo que encontramos para nuestra sorpresa y nuestro agrado fue que el animal enfermo también tiene una zona neurogénica, pero la tiene mucho más activa que los animales sanos. Es decir, está teniendo una respuesta neurogénica a aparentemente a la enfermedad. Si ustedes ven aquí es una cadenita nada más y aquí tenemos una zona mucho más gruesa con mucho más células, ¿no? Yo la llamé por capricho neurogénesis reactiva, ¿no? No están muy de acuerdo y estoy de acuerdo que no estén de acuerdo porque es algo que no puedo demostrar. Mi hipótesis es que el cerebro está respondiendo al daño produciendo más células con, um, permítanme el término, con la intención de reparar las zonas dañadas, ¿no? Por supuesto, no tengo ninguna prueba hasta el momento, para demostrar esto, ¿no? Esto simplemente sabemos que ocurre, pero cuando exploramos otras zonas del sistema nervioso central dañado de estos animales, este es el estriado, son estas zonas de los ganglios basales que les platicaba antes, también animal sano, animal enfermo, todos estos puntitos blancos y verdes son células proliferativas que viajaron desde esta zona que les acabo de mostrar hasta acá, ¿no? Aquí se ve otra región en la que además estas son las células mielinizantes, las que están enfermas en el animal, las vemos en rojo y verde, son muchas más que las que vemos en el animal sano. También lo vemos en el cuerpo calloso, ¿no? Vean cómo aquí la señal verde es mucho más alta que la señal en este lado, ¿no? Aquí también. De tal manera que aparentemente el cerebro de este animal está respondiendo, probablemente los humanos también, eso sí no lo podemos saber, está respondiendo al daño y está generando nuevas neuronas o nuevas células en general que son capaces de moverse de la zona de donde están naciendo hacia las zonas que están enfermas. Habrá que demostrar si es cierto que esto es, o si es cierto esto que estoy diciendo, y de serlo, cómo lo hacen y por qué lo hacen, no lo sabemos. Entonces, el siguiente paso es, bueno, y ahora sí que ya sabemos eso, ¿cómo podemos aprovechar todas estas ventajas para ayudar o para proponer estrategias terapéuticas? Y una opción es la optogenética, ¿no? En el pasado trabajé ya mucho con la optogenética y nuestra intención es aplicar eso como un proceso terapéutico. Hoy en día se usa, por lo menos en el laboratorio, para tratar un montón de cosas, adicciones, trastornos del sueño, trastornos de la dieta, modelos de patologías psiquiátricas, modelos sensoriales, en fin. Entonces, ¿por qué es útil la optogenética? Este es un ejemplo muy gráfico. Esto seguramente ustedes lo han visto, es un implante coclear, ¿no? Son estas cosas que tienen algunos pacientes que parece que traen una como corcholata aquí afuera, ¿no? Entonces son electrodos que se insertan en el oído interno para recuperar la función auditiva de un paciente que es sordo. Entonces se insertan, abrimos aquí atrás, se inserta el electrodo y eléctricamente estimula el nervio auditivo que está acá. Este implante coclear es la neuroprótesis más exitosa, sin duda, ¿no? Son pacientes sordos que cuando se implantan oyen, ¿no? Si apagan el aparato, otra vez están sordos y tienen una vida prácticamente normal. Entonces, se aplican hoy en día muchos implantes cocleares. En el mundo hay casi como 50,000 personas implantadas, eso incluye México, pero tienen una limitación. Y esa limitación, dígame. Sí, no, depende. Nosotros llamamos a la sordera antes de que el paciente aprenda a hablar, le llamamos prelingual. Si el paciente ya oía, aprendió a hablar y pierde el oído, le llamamos poslingual. Los dos pueden ser implantados. Cuando se hace este procedimiento en un niño que tiene sordera prelingual,
es un trabajo, bueno, en todos los casos multidisciplinario, pero en este caso es un trabajo mucho más especializado. No es nada más insertar el implante, sino que hay que tener ingenieros que modulan la respuesta del nervio auditivo a través del aparato y terapeutas del lenguaje que le enseñan, tienen que enseñarle a oír, ¿no? Este niño nunca ha oído y hay que enseñarle a oír, a darle un significado a lo que oye, porque no oyen como nosotros. Los pacientes dicen que oyen como un Mickey Mouse distorsionado, ¿no? Como voz de Mickey Mouse distorsionada. Y entonces se les enseña primero a oír y luego a hablar. Y estos pacientes hablan. Yo tuve una estudiante de licenciatura con un aparato de estos y como verán, pues son muy exitosos. O sea, la señorita se graduó de la licenciatura y digo, muchos colegas míos también tenían un implante coclear siendo doctorado. Entonces, eh, es muy importante, pero sí necesitan un entrenamiento, no basta con implantarlos, ¿no? En un paciente poslingual, pues es mucho más fácil. Eh, entonces, lo que yo les decía que tienen el inconveniente de que tienen una limitada resolución en frecuencias. Estos pacientes oyen y se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden hablar por teléfono, no pueden estar, si van a una fiesta, pierden comunicación porque es demasiado el ruido y entonces el aparato no puede decodificar las señales. Y una cosa que a mí me parece dramática, no pueden oír música, ¿no? El aparato no es capaz de, pues bueno, de esas se salvan, por supuesto, ¿no? Sí, 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 alguna ventaja tenían que tener, por supuesto. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Pero este es un problema muy común en las neurociencias y en la... tradicionalmente hemos utilizado la estimulación eléctrica para estudiar el cerebro, pero tiene el inconveniente de que cuando uno mete un electrodo para estimular, pues estimula lo que uno quiere, pero pues se forma un campo electromagnético alrededor del electrodo que estimula cosas que no queremos estimular, ¿no? Entonces, hay muchos inconvenientes ahí y la autogenética se planteó como una estrategia para resolver ese problema. Se trata de que algunas algas, y ya luego con ingeniería genética se han ido modificando, expresan un canal iónico que es sensible a la luz. Entonces, cuando este canal se ilumina, el canal se abre, permite el flujo de iones, las células se despolarizan, se activan y producen un potencial de acción, ¿no? Y entonces lo que hicimos, por eso se llama autogenética, es mediante herramientas de genética poner ese canal en los nervios que a nosotros nos interese. Nada más en el nervio o en la vía nerviosa que a nosotros nos interese. Por ejemplo, en este caso, en el nervio auditivo. Este es un ejemplito donde se ve un electrodo, queremos estimular este nervio, pero desafortunadamente pues también el otro. Pero si yo pongo los canales solo en uno de los nervios e ilumino, pues solo va a responder el canal, digo el nervio que tenga los canales, nada más. Así que lo que hicimos fue genéticamente modificar algunos animales para que expresaran el canal. Este es un oído interno donde vemos esto que se ve en verde, pues es el nervio auditivo con los cuerpos celulares, pero además tienen el canal, lo están expresando y pues lo podemos ver en color verde, ¿no? Entonces operamos, esto se ve muy aparatoso, pero en realidad es una operación tiene una incisión como de 1 o 2 milímetros. Y a través, este es el oído interno, ¿no? Sería esto es, y a través de una ventanita, pues nosotros insertamos una fibra óptica para estimular el nervio auditivo. Y esta es la respuesta del nervio auditivo. Si yo ilumino con luz, el nervio responde, ¿no? Esta, por comparación, es una estimulación eléctrica con un implante coclear normal, eléctrico. Y la ventaja o lo interesante es que una vez que generamos actividad en el oído con la luz, esa actividad se transmite a todo lo largo de la vía auditiva. Este es el nervio auditivo, este es el núcleo coclear y estamos muy adentro del sistema nervioso y mucho más adentro en el colículo que les decía, ¿no? Podemos estimular la cóclea y esto se transmite a toda la vía auditiva hasta el cerebro y registramos actividad en centros muy profundos de la vía auditiva. Lo que ustedes ven aquí espero que arranque, es un videíto donde se ve de una tomografía que hicimos en la cóclea de estos eh, animales transgénicos. Bueno, no se ve, pero aquí tenemos el implante insertado y desafortunadamente no sé si alcanzan a ver esta sombra, este es el implante óptico, pero hay un inconveniente, el espacio dentro del oído es muy pequeñito, ¿no? Nuestro oído, el nuestro, es un poquito más de 3 milímetros enredados así, ¿no?
Y además, por donde se inserta es un canal que es un poquito más grande en la base y se va estrechando hacia la punta y eso dificulta más. Y la otra es que necesitamos controlar las fuentes luminosas, muchas fuentes luminosas de manera independiente. Entonces el problema en este momento es tecnológico. No tenemos la capacidad de controlar tantos canales en un espacio de manera independiente y en un espacio tan reducido, de tal manera que podamos estimular zonas muy, muy discretas del nervio auditivo. Pero bueno, ese es el reto ahora mismo, pero nosotros demostramos que era posible utilizar esta tecnología. Y esto que ven acá es otro animal que es sordo genéticamente, presenta una mutación en una proteína que se llama otoferlina. Los seres humanos también tenemos esa mutación o podemos tener esa mutación y nacemos sordos, ¿no? Entonces este animalito tiene también esa mutación, expresamos el canal, así que es sordo, miren, este es sordo, así es como oye un animal sano. Y así es como no oye el animal que tiene la mutación en rojo. Y cuando yo le pongo la proteína y lo estimulo, vean, aquí está la respuesta, en rojo. Entonces este animal, igual, es sordo, pero oye luz, no sonido, oye luz, ¿no? Está bonito eso, ¿no? Y esta es nada más una prueba que hicimos sin útero, le insertamos el canal a embriones, cuando nacieron, expresaron el canal, los estimulamos y entonces podemos estimular el nervio desde etapas muy tempranas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Utilizando este tipo de tecnologías y sabiendo lo que sabemos hoy de la neurogénesis. Bueno, pues entonces lo que nosotros quisiéramos es estimular autogenéticamente la zona neurogénica del cerebro. Se sabe, y eso está muy descrito desde hace muchos, muchos años, que las células del sistema nervioso, cuando van madurando y van adquiriendo sus características de células maduras, adquieren propiedades o modifican sus propiedades electrofisiológicas, cambian de conductancias, expresan otro tipo de canales, y eso permite que la neurona adquiera su función definitiva y lo haga de manera eficiente. Y lo mismo pasa entonces con las células o con estas estructuras neurogénicas, en donde nosotros podríamos modificar la conducta electrofisiológica de las células para que éstas deriven hacia la estirpe celular que nosotros nos convenga y ver si eso es capaz de generar más neuronas o más células en general de un tipo específico que puedan reparar la zona dañada, ¿no? Entonces, pues utilizar la autogenética también para estimular células específicas o regiones específicas del cerebro que permitan restablecer la función perdida, como les mostré en las diapositivas previas, ¿no? Estamos también trabajando con algunas técnicas de microscopía en colaboración aquí con la doctora Piazza, con Carla Jaramillo, para poder ver las zonas neurogénicas en cerebros transparentes, ¿no? Hay técnicas que permiten hacer transparente al cerebro y uno marca determinadas células y las puede ver en el tejido no cortado, digamos en el cerebro entero. También estamos trabajando con cuestiones genéticas, ¿no? Se llaman terapia génica, en el que podemos insertar o inyectar genes particulares en el cerebro. Aquí lo que ustedes ven es un oligodendrocito, de este que hemos hablado a lo largo de la plática, que está marcado en verde porque le inyectamos un gen que codifica para esa proteína verde y entonces va específicamente a los oligodendrocitos y bueno, pues uno puede dirigir esta terapia génica hacia ciertas células y también aquí en colaboración en el CIO, pues estamos desarrollando técnicas para mejorar la resolución y poder ver las estructuras subcelulares con mayor resolución o con la mejor resolución que se pueda, ¿no? Entonces esta es una técnica en la que nuestro estudiante Fernando está trabajando, se llama Expansion Microscopy, uno expande la muestra, se hace más grande y al hacerse más grande podemos ver detalles con más claridad. Y esto que está acá, bueno, pues también otro estudiante que se acaba de graduar, Andrés, hizo algunos procedimientos de eh, eh, procesamiento de imágenes con técnicas de superresolución, precisamente para poder ver los microtúbulos con mayor resolución. Y estamos también trabajando en técnicas de espectroscopía para ver cambios, nos permiten ver cambios muy sutiles en las modificaciones en el sistema nervioso. Gracias a esta técnica, Carla Jaramillo, aquí en el CIO, nos está ayudando con
tipo de cosas. Finalmente, quisiera agradecer, obviamente, a nuestros pacientes, que son lo más importante, y a todos nuestros colaboradores aquí en el CIO, Valeria Piazza, Carla Jaramillo, el doctor José Ramón Eguíbar en la Universidad de Puebla, colaboradores externos, la doctora Lamia Buslama en el Instituto del Cerebro allá precisamente en la Salpetriera, ahí está el hospital, que nos ha hecho favor de ayudarnos hemos hecho algunas estancias ahí para ayudarnos con los cultivos celulares in vitro y remilinización in vitro, la doctora eh, Sylvie Remaux en el Museo Nacional de Historia Natural, también en París, nos ayuda también con cuestiones de la terapia génica. Ya hablamos del doctor Sergio Pantano en el Pasteur y a la doctora Silvia Alejandra López, que me ayuda a coordinar el Laboratorio de Neurociencias. Y por supuesto a ustedes por la invitación y por su atención. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Víctor Hugo Hernández por esta interesante charla. A continuación es el espacio de preguntas. Muchas, muchas gracias por la plática. Siempre es para mí un gusto aprender de otras áreas. Yo cuando vi la primera lámina, pues yo esperaba que los resultados más o menos se parecieran a las imágenes. Entonces mi pregunta va en ese sentido, si nos puede platicar acerca de las limitaciones o retos Ajá. que hay para entender la problemática o la degeneración neurológica con esa calidad de imágenes, porque para alguien que no es experto como yo, parecía que estaba viendo una Vía Láctea, ¿no? Así. Todo. Entonces, con un poco de imaginación sí lo entendí, pero me perdí un poco. No, Gracias. sin problemas. Sí bueno, ciertamente no es algo en lo que hemos trabajado, tenemos experiencia y pues tratamos de hacer, de dar lo mejor que podemos. Pero son imágenes muy complicadas. Son procesos sí, difíciles. No sé exactamente a cuál se refería. ¿A esta? Bueno, ahí les va para que vean cómo está borrachito el animal. A esta. Ah, ya. Esta. Ok. Déjeme subir. Me salí, pero yo creo que sí se puede ver. Sí. Esa. Ok. Esta, les confieso, la hice con inteligencia artificial. Yo me la aventé, le dije ahí ¿no? A ver, hazme una celulita, porque yo soy muy malo para dibujar. Pero esta es una neurona, ¿ok? Y las neuronas tienen procesos que salen de ellas, a esto les llamamos dendritas y a esto les llamamos axones, que son los que conducen el impulso nervioso. De manera natural, la mayoría de nuestras neuronas en el cerebro están recubiertas de estas cosas que ustedes ven acá, que parecen como hot dogs, ¿no? Oh, que la canción. Eso es lo normal. Entonces, cada cierto distancia, esta cubierta que se llama mielina, se interrumpe porque aquí es donde se autorregenera el potencial de la actividad eléctrica, ¿no? De tal manera que la actividad que se genera de manera normal en esta zona de la neurona, fundamentalmente, puede viajar en este sentido o en este sentido hacia otra neurona y enviar la información del sistema nervioso, ¿no? Lo que les pasa a los pacientes es que esta cubierta, que es grasa, se pierde, va degenerándose y entonces esta conducción nerviosa se daña y los pacientes dejan de transmitir los impulsos nerviosos. No sé si fui suficientemente claro. Ah, sí, bueno, de nuevo, pues esto es inteligencia artificial. Entonces, pues es un modelito, ¿no? Cuando uno ve en realidad, cuando uno ve en las resonancias magnéticas o en la patología, lo que uno ve en realidad son pérdida de continuidad, manchas, ¿no? A lo largo de la vía, que pues ya sabemos que son pérdida de la mielina, ¿no? Cuando se usa microscopía electrónica es un poquito más evidente, ¿no? De cómo hay neuronas que han perdido esta cubierta, pero digamos, poder hacer esto, pues esto es un esquemita, es una caricatura. Las neuronas en el sistema nativo nunca se ven así, ¿no?
como les digo a mis estudiantes, pues uno ve el cerebro y es bien bonito así, ¿no? Pero cuando uno hace una cirugía y abre ahí un cráneo, pues uno ve rojo y blanquito, ¿no? Entonces es complicado, hay que echarle un poquito de experiencia para ir reconociendo. Entonces, pues nosotros, digamos, podemos determinar cosas como estas a partir de la experiencia fundamentalmente. Esto es un esquemita, una caricatura, digamos. Un gusto saludarlo, doctor. Igualmente, Enrique, gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, me llamó mucho la atención que esta enfermedad haya aparecido en este modelo animal, y entonces yo me quedo pensando, debe tener un origen genético, y supongo que todavía tienen a los ratoncitos y los siguen Sí, por supuesto. reproduciendo, por supuesto, para avanzar en la investigación. Entonces, ahí qué implicación pudiera hacerse, me hiciera interesante que nos pueda comentar. Y una segunda pregunta, ¿hay más enfermedades? Digo, por cuestiones familiares, tengo familiares con herpes, con Guillain-Barré, y ahí he escuchado mucho de problemas con la mielina. Entonces, no sé si estos modelos se pueden utilizar para, o qué nos pueda platicar al respecto de cómo utilizar estos modelos animales para algunas otras enfermedades como pudieran ser estas que mencioné. Sí, por supuesto. Estos animales los podemos utilizar para un montón de cosas, ¿no? Efectivamente, es una mutación espontánea y lo que hacemos es una selección de las crías, ¿no? De tal manera que reproducimos aquellas que expresan la mutación para que la mutación no se pierda, ¿no? Y sigamos teniendo animalitos que presenten la mutación. Ahora, en el caso de las enfermedades, sí, se pueden, con esto, de hecho, se han estudiado muchos procesos, digamos, estos animalitos se han utilizado como modelos neurofarmacológicos para cuestiones de daño motor, para cuestiones, ¿cómo se llama esto? Como modelos de ansiedad, etcétera, ¿no? Hay varias cosas ahí, enfermedades de la mielina. Y con respecto a lo que decías, el herpes, bueno, el herpes al que te refieres se llama zóster y es porque pues, si nos dio varicela, ese virus va y se queda guardado en el sistema nervioso, ¿no? Y en algún momento se le da la gana, se reactiva y empieza a dañar y por eso duele tanto, en fin, ¿no? Pero es una enfermedad fundamentalmente del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios que salen y que tenemos hacia la superficie del cuerpo, los músculos, etcétera, ¿no? Y es un problema viral. En el caso de Guillain-Barré, es una enfermedad que sí produce neurodegeneración, la llamamos ascendente, empieza en los pies, ¿no? En los miembros inferiores y va ascendiendo y eventualmente si no se trata con cuidado puede matar al paciente, pero es una enfermedad de origen que le pega sobre todo al sistema nervioso periférico y que puede deberse a un montón de cosas, entre ellas a problemas inmunológicos en los que el propio paciente por alguna razón ataca la mielina periférica de su cuerpo y entonces esta se empieza a destruir y empiezan a degenerar, ¿no? Pero esta es una enfermedad del sistema nervioso central, no periférico, como es ese caso de Guillain-Barré. Bien. Nombre a ti. Me parece que tenemos a alguien que levantó la mano en el Zoom. No sé si tenga alguna pregunta, Natanael. Si Sí, gusta yo escribir tengo la una. pregunta bueno, te escuchamos, sí. Sí. Gracias por la charla. Tengo un par de preguntas sobre los experimentos de implante coclear con optogenética. En los animales que se probó esto, ¿la transfección fue hecha ya en animales adultos? Ok. Sí, bueno, fueron 3 casos. Uno son animales transgénicos, es decir, que se modificaron genéticamente para que ya expresaran en su sistema nervioso y lo transmitieran a la descendencia, a las crías, con el canal. Ese es un caso. El segundo caso es cuando uno inyecta, hay varios métodos, uno de ellos utiliza, por ejemplo, vectores virales en los que uno puede meter la proteína a través de un virus en sitios específicos del cerebro. Y el otro, como les mostré, es inyectar el virus en las regiones embrionarias que van a dar lugar a la zona del sistema nervioso que nos interesa. Entonces, ese es otro método. Uno puede inyectar la proteína que nos interesa en el embrión, en zonas muy específicas. El embrión, digo, la madre se cierra y luego los animales nacen y ya expresan el canal. Entonces, sí, se puede hacer en animales adultos, se pueden hacer en animales transgénicos que transmiten el canal a las crías y se puede hacer
inútero o en neonatos, inyectando este canal a través de vectores distintos. Puede ser cualquiera de los casos. Y para los 3 casos es similar la expresión de este gen que es que permite la apertura de canales iónicos con luz. Sí, para los 3 casos el canal responde de manera similar y si se hace con suficiente cuidado se expresa solamente en aquellas vías nerviosas que a uno le interesan. Entonces, y la otra pregunta es, si entiendo bien, ya se mostró que una señal de luz puede de alguna forma permitir que estos animales escuchen, si se permite estos términos, pero ya se conoce qué tipo de luz, es un pulso de cierto tamaño, cuáles son las características de las señales de luz que generan, no sé, una frecuencia, no sé, de 300 Hz o algo. ¿Ese tipo de mapeo ya se conoce? Sí, bueno, primero, no fui tan específico por cuestiones de tiempo, pero sí, tenemos caracterizado eso. En principio, el canal original, que se llama canal de rhodopsina tipo 2, que se expresa en esas algas, responde a la luz azul y solo a la luz azul. Entonces, uno ilumina con luz azul y el canal se abre. Ese canal eh, eh, responde también a distintas intensidades. Nosotros hicimos una curva de intensidades, de intensidades, estimulando con la fibra óptica a varias intensidades y a varias frecuencias, y es capaz de seguir la estimulación lumínica hasta alrededor de los 20 Hz. Ahora, eso es independiente del oído, porque el oído discrimina los tonos, o sea, el sonido, por frecuencias de manera tonotópica, es decir, cada región del oído es sensible a un pequeño grupo de frecuencias y nada más a esas. Okay. Entonces eso es una ventaja porque nosotros podemos poner la luz en sitios distintos a lo largo de la del caracol, ¿no? Del oído interno, y dependiendo en dónde estemos estimulando con la luz, será la zona del oído que responderá a una cierta frecuencia y nada más a esa, pero eso es por la región en la que estimulamos, ¿no? No Es por la decir, frecuencia a la que la luz está siendo emitida. entonces una fibra óptica con modulación espacial debe generar un abanico de un espectro de frecuencias audibles. Exacto, ese es justamente digamos, el objetivo, ¿no? Tener una fuente de luz que pueda estimular de manera individual, ¿no? E independiente en distintas zonas con características y con patrones de estimulación distinta. Ese es el objetivo final. Ok. Pues muchas gracias. Sé que hay más preguntas. El grupo donde yo estoy de sabático en el CIO Aguascalientes trabaja con fibras multinúcleo, por ejemplo, y en algún momento creo que podríamos abordar cosas así. Pues muchas gracias, estamos a la orden, por supuesto. Bien, por cuestiones de tiempo, solo hay espacio para una última pregunta. Si gustan, al final de la charla, con gusto pueden acercarse con el doctor para platicar más a detalle. Muchas gracias. Ya una última pregunta para terminar. Dentro de la primera etapa de la presentación, menciona justamente de estas estructuras de tubulina, de que lo podía analizar ya sea por tubulina o por mielina. En la parte, bueno, usted mencionaba que se pueden dar estos dos casos, pero como que ya tenían el feeling de que podía ser por tubulina. ¿Qué fue eso que les dijo, o sea, que era este camino y no era justamente por las vainas de mielina? Sí, bueno, también probablemente no fue suficientemente claro. Esta mutación de la tubulina se expresa solamente en las células que producen la mielina. Esa es una ventaja, ¿no? O sea, bueno, ventaja, pero tiene consecuencias muy graves. Pero fundamentalmente la correlación es clínica, ¿no? Como sucede mucho en la medicina. Uno observa una serie de síntomas, se integra un diagnóstico que llamamos presuntivo y y bueno, habrá que demostrarlo, el otro diagnóstico será el definitivo, y en este caso en particular, la única manera de demostrar que se trata de eso es la genética, ¿no? Hacer el análisis genético. Entonces, todo clínicamente cuadraba, ¿no? En todos los casos se parecía mucho a lo que padecen los pacientes,
Pero la única manera de demostrar que era eso era determinar que efectivamente tenían la mutación en la proteína específica que los pacientes presentan. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Víctor Hugo Hernández por esta valiosa información y a continuación me permitiré leer una constancia que otorga el Centro de Investigaciones en Óptica ACCIO al doctor Víctor Hugo Hernández González por su participación en el seminario de investigación con la ponencia titulada Neurogénesis adulta y el uso de la optogenética para el tratamiento de procesos neurodegenerativos. Firma el doctor Efraín Mejía Beltrán, director de investigación. Muchas gracias.